A diario vemos una cantidad impresionante de gráficas que nos muestran los resultados de alguna encuesta, cómo va nuestro equipo favorito de fútbol, cómo es el consumo de redes sociales, con qué frecuencia publican, cuáles son las publicaciones con mayor alcance o cuál es el número de contagios y de muertes a causa del COVID-19. El día de hoy les voy a explicar qué es un gráfico estadístico y cómo se utilizan dependiendo del tipo de datos que queremos representar. Antes de iniciar con los tipos de gráficas que existen, es importante mencionar que un gráfico estadístico es una forma ilustrada de mostrar, de compartir y de resumir los datos que obtuvimos a partir de una recopilación. Estas gráficas nos van a permitir mostrar la información y a su vez hacer algunos análisis e interpretaciones para obtener una mejor presentación. El primero de ellos es el gráfico de barras o de columnas. Este tipo de gráfico nos permite hacer una comparación entre diversos elementos y se puede utilizar para datos no agrupados o para datos agrupados puntualmente, con variables cualitativas o con una variable cuantitativa discreta y con pocos valores. Este tipo de gráficas se hacen en función de la frecuencia absoluta, de la frecuencia relativa y de la frecuencia acumulada. Después tenemos el gráfico de pastel, el diagrama de sectores o el gráfico circular. Este tipo de gráficos también nos va a permitir utilizar datos agrupados puntualmente o datos no agrupados. Se puede utilizar también para datos agrupados, pero es más utilizado en datos agrupados puntualmente o datos no agrupados. Este tipo de gráficos, al igual que el diagrama de barras o de columnas, nos va a permitir hacer una comparación entre varios elementos, pero se suele utilizar con mayor medida para mostrar porcentajes o mostrar la parte de un todo. Después tenemos el polígono de frecuencias o el gráfico lineal. El gráfico lineal nos va a permitir hacer un seguimiento temporal de algún fenómeno o alguna tendencia que esté ocurriendo. Los gráficos lineales o polígonos de frecuencias se utilizan para datos no agrupados, datos agrupados puntualmente y en la mayoría de las ocasiones para datos agrupados. El polígono de frecuencias o el gráfico lineal nos va a permitir medir cuál es la tendencia de crecimiento de algunos elementos. En este caso podemos medir cómo incrementa día con día el número de contagios y de muertes en relación con el COVID-19. Los histogramas nos van a permitir manejar variables continuas o discretas de un gran número de datos agrupados en clases. A partir de la frecuencia absoluta, frecuencia relativa o frecuencia porcentual, vamos a poder representar el polígono de frecuencias. A partir de las frecuencias acumuladas, vamos a poder plasmar la ojiva. Y por último tenemos a la ojiva. La ojiva es un gráfico lineal que se construye a partir de la frecuencia acumulada o de la frecuencia relativa acumulada y la vamos a obtener o la vamos a representar a partir del límite superior de cada una de las clases. Lo primero que vamos a revisar son los datos no agrupados y cómo construir las tablas de frecuencia para posteriormente desarrollar los gráficos con ayuda de Excel. En este caso, yo tengo un conjunto de datos que corresponden al número de pares de tenis que tiene un conjunto de individuos. En este caso, mi conjunto de datos es el que está marcado en color azul, como lo pueden ver aquí. Tengo el conjunto de datos, pero no conozco cuáles son las variables únicas, es decir, cuáles son los valores que se repiten en este conjunto de datos. Para eso, lo primero que voy a hacer es copiar todos mis datos con control C y los voy a pegar al lado en la columna B. Aquí le voy a dar control V y ya los tengo pegados. Hago esto para conocer cuáles son los valores únicos y posteriormente construir mi tabla de frecuencias
con la frecuencia absoluta, frecuencia acumulada, frecuencia relativa acumulada, frecuencia porcentual y frecuencia porcentual acumulada. Lo primero que voy a hacer es irme a la pestañita que dice datos y en datos le voy a dar clic en quitar duplicados porque lo que quiero es eliminar todos los números que se repiten y quedarme con los valores únicos. Me abre esta ventana emergente y me está diciendo que encontró 34 resultados duplicados. Si los elimino, únicamente me van a quedar los 10 valores que necesito. Así que le voy a dar aquí clic en quitar duplicados. Ahí está. Y me arroja que los datos que se repiten en este conjunto que yo tengo van del 0 al 9, que son los valores únicos con los que voy a trabajar para posteriormente armar mi tabla de frecuencias. Entonces, estos valores los voy a copiar, control C, y los voy a pegar en la columna de valor con control V. Ahí está. Ya los pegué. Lo que sigue ahora es conocer cuál es la frecuencia absoluta de estos valores. Para eso me voy a apoyar de la fórmula contar si. Me voy a ubicar en la casilla y le voy a dar doble clic, le voy a dar aquí más y le voy a poner contar punto si, abro paréntesis y como se pueden dar cuenta, me está preguntando cuál es el rango y el criterio, es decir, de dónde a dónde me va a contar y en función de qué. El rango son todos los datos que yo tengo en esta parte, entonces voy a seleccionarlos, los selecciono, ahí está, ya lo seleccioné y ahora me falta el criterio. El criterio es el valor 0, es decir, yo quiero saber cuántas veces se repite 0 en ese conjunto de datos. Para eso le voy a poner aquí coma, en mi caso es coma, en algunos casos tiene que ser punto y coma dependiendo del programa o del tipo de computadora que utilicen. Si no les sale con la opción coma, coloquen punto y coma y vamos a seleccionar la casilla de 0. Ahí está. Y le doy, cierro paréntesis y le doy enter. Aquí ya me arrojó y me está diciendo que 0 se repite 5 veces. Lo que voy a hacer después es congelar en esta misma fórmula en mi casilla de mi primera frecuencia absoluta. Me voy a ir aquí arribita donde está mi fórmula y voy a congelar los valores de mi conjunto de datos, es decir, todas esas casillas las voy a congelar porque son valores que se van a repetir de manera constante para conocer las otras frecuencias absolutas. Entonces, me voy aquí de este lado y únicamente voy a congelar las casillas que corresponden al conjunto de datos. ¿Cómo lo voy a hacer? Antes de cada uno de los caracteres que tengo aquí, le voy a poner un signo de pesos antes de la A, antes del 3, antes de la otra A y antes del 46, que son los que corresponden al conjunto de datos que yo tengo en esta parte. Lo congelo y ahora sí le doy Enter y me sigue apareciendo 5. Para hacer lo siguiente, que es mucho más rápido y sencillo, únicamente voy a arrastrar esta casilla y en automático me arroja todos los valores de la frecuencia absoluta de estos números que yo tengo aquí. Entonces ya tengo todas las frecuencias absolutas. Lo que sigue es conocer el número total de datos y para eso voy a ocupar la fórmula de autosuma. Me voy a ir a la parte de aquí arriba en mi menú y donde dice fórmulas voy a obtener el botón de autosuma o en algunos casos lo podrán ver en esta parte también. Entonces voy a seleccionar la casilla, le voy a dar autosuma, selecciono mis casillas y le doy enter y aquí ya me arroja el resultado, que es decir, tengo 44 datos o n equivale a 44. Ya conozco la frecuencia absoluta, ahora voy a conocer la frecuencia acumulada. Para esto
Recordemos que la frecuencia acumulada es la suma de las frecuencias absolutas en orden consecutivo, pero la primera frecuencia absoluta obviamente será 5 porque vamos a partir de ahí. Entonces me coloco en la casilla, le doy doble clic, pongo signo de igual o suma, selecciono mi casilla y le doy enter y ahí está, es 5. Para obtener las siguientes frecuencias acumuladas, voy a colocarme en la casilla. La fórmula la puedo poner aquí en la casilla o la puedo colocar acá arriba. Como ustedes se acomoden, es de la misma forma. Lo voy a hacer ahora aquí arriba. Entonces me coloco en mi casilla, le voy a dar con signo de más o igual, también no pasa nada, es más o igual. Y voy a seleccionar mi casilla, mi primera casilla de frecuencia acumulada, le doy más nuevamente y selecciono la segunda casilla de frecuencia absoluta y le doy enter. Aquí basta con que yo vaya desplegando nuevamente la casilla y ya están mis frecuencias acumuladas. Como podemos ver, tiene que coincidir la última frecuencia acumulada con el total de n o de datos. Ahí está. Vamos a conocer ahora la frecuencia relativa. Para eso vamos a obtener la frecuencia. Como recordarán, se tiene que dividir la frecuencia absoluta, cada una de las frecuencias absolutas, entre el total de datos o n, que es 44. Entonces aquí en mi frecuencia relativa, en la primera casilla, me coloco y le voy a dar clic aquí, signo de igual. Selecciono la primera casilla de frecuencia absoluta entre n, que es 44, y le doy enter. Y aquí tengo ya mi primera frecuencia relativa. Aquí lo que voy a hacer también es congelar la casilla del 44 porque es un valor que se va a repetir constantemente para obtener las siguientes frecuencias relativas. Entonces me voy a mi fórmula y voy a congelar con el signo de pesos antes de cada carácter, ahí está, para obtener las siguientes frecuencias. Ahora nada más voy a desplegar la celda y se rellena todas las frecuencias relativas de los siguientes valores. ¿Cómo voy a comprobar que esto es correcto? Porque la suma de todo esto me tiene que dar como resultado 1. Entonces me coloco en la casilla del total, selecciono nuevamente la fórmula de autosuma. Aquí ya me da por default las casillas que va a sumar, que es de la I4 a la I13. Entonces, y como ven, me da como resultado 1. La suma de todas las frecuencias relativas siempre nos tiene que dar como resultado 1. Ya conozco la frecuencia relativa, ahora vamos con la frecuencia relativa acumulada. Es lo mismo que ya hicimos aquí de este lado con la frecuencia absoluta acumulada. Lo que vamos a hacer es, me coloco en esta primera celda, me voy a la parte de la fórmula, le doy igual, selecciono la primera casilla de la frecuencia relativa y le doy enter y aquí está. Para las siguientes selecciono la casilla, me voy a la parte de fórmulas, igual, selecciono la primera casilla de la frecuencia relativa acumulada, más la segunda casilla de frecuencia relativa, enter, ahí está. Ahora sí voy a desplegar todas las casillas y ya tengo aquí mis frecuencias relativas acumuladas. Sabemos que es correcta porque el último valor tiene que coincidir con el total de las frecuencias relativas, que en este caso es 1. Ahí está. Nos vamos ahora a la frecuencia porcentual. La frecuencia porcentual se obtiene multiplicando cada una de las frecuencias relativas por 100. Entonces, lo que voy a hacer aquí es me coloco en la celda, me voy a la parte de fórmulas, le voy a dar igual, selecciono la frecuencia relativa y la voy a multiplicar por 100, enter, y aquí está. Me arroja 11.36. Para conocer las siguientes frecuencias porcentuales, nada más despliego nuevamente las casillas y ya tengo mi resultado. ¿Cómo sé que esto es correcto? Porque la suma de todos estos valores me tiene que dar como resultado 100. Entonces, nuevamente me voy a mi fórmula de autosuma. Ya me está indicando cuáles son los valores que va a sumar. Le doy enter y me da como resultado 100.
Para la frecuencia porcentual acumulada, hago el mismo procedimiento que hice para la frecuencia acumulada y frecuencia relativa acumulada. Entonces, me coloco en la casilla, signo de igual, selecciono mi primera casilla de frecuencia porcentual, Enter, y para la siguiente me coloco en la casilla, le doy signo de igual, selecciono la primera casilla de la frecuencia porcentual acumulada más la segunda casilla de frecuencia porcentual, Enter, y ahora sí despliego todas las opciones y aquí está. Sé que está correcta porque coincide el último valor de la frecuencia porcentual acumulada con el total de las frecuencias porcentuales, que es 100. Como pueden ver, ya tengo aquí mi tabla de frecuencias realizada y es mucho más sencillo de lo que parece. Una vez que ya construí mi tabla de frecuencias, voy a diseñar mis gráficos. Voy a diseñar en este caso 3 tipos de gráficos: el de columnas, el gráfico lineal y el de pastel o circular. Lo primero que voy a hacer es insertar un gráfico. Voy a ubicarme en una celda fuera de la tabla. Me voy a ir a la parte que dice insertar y le voy a dar aquí clic en gráfico. Me aparece esta opción de gráficos. En mi caso voy a seleccionar columna, selecciono la primera que dice columna agrupada y me aparece esta ventana que es donde aparecerá posteriormente mi gráfico. Una vez que ya tengo aquí mi ventana, en un espacio dentro del recuadro con el botón derecho del mouse, voy a seleccionar la opción que dice seleccionar datos, le doy clic y me aparece el menú o la interfaz donde tengo que colocar los valores que voy a utilizar. En este caso, lo que voy a hacer es ubicar esos valores a utilizar. Voy a agregar una serie y en esta serie, a esta serie le voy a poner gráfico de barras. Ahí está. Y aquí en los valores de X voy a seleccionar las frecuencias, es decir, las frecuencias absolutas. Las selecciono todas las celdas. Y ahora donde dice etiquetas de eje de categoría X, le voy a dar clic aquí y voy a seleccionar los valores. Ahí está, lo selecciono y le voy a dar en aceptar. Como pueden ver, aquí ya tengo mi gráfica construida, es decir, 5 personas dijeron que tienen 0 tenis, o más bien que no tienen tenis. 4 personas dijeron que tienen solamente un par de tenis, como lo estamos viendo acá, y así con cada una de ellas. Al final dice que 9 personas tienen 6 pares de tenis. Ya está aquí, como pueden ver entonces, mi gráfica creada. En el eje de las X tengo el número de pares de tenis que contestaron estos individuos y en el eje de las Y las frecuencias, es decir, con cuánta frecuencia se repite ese valor. Aquí ya está. Aquí mismo puedo hacer mi polígono de frecuencias o mi gráfica lineal, o si lo prefiero lo puedo hacer en otro gráfico distinto. Aquí selecciono nuevamente una casilla, le voy a dar aquí clic en insertar, gráfico, y selecciono esta que dice línea, selecciono la primera y ya la tengo aquí nuevamente. Entonces, botón derecho del mouse, seleccionar datos, voy a agregar una serie, le pongo aquí gráfica lineal, y aquí en los valores de Y, nuevamente voy a seleccionar la frecuencia. Aquí se me está yendo 1, entonces me regreso. Selecciono la frecuencia absoluta. Me voy a los valores de X y selecciono los valores que tengo aquí. Ahí está.
Tienen que tener mucho cuidado en seleccionar únicamente las casillas correspondientes, si no va a aparecer otra cosa que no queremos. Y ahora sí le voy a dar clic aquí en aceptar y ya tengo mi gráfica lineal. Como podemos ver, tengo cómo se comporta esta tendencia de los usuarios que manifestaron tener un determinado número de pares de tenis. Entonces, como podemos ver, es una línea que va siguiendo un curso determinado. Aquí ya lo tengo. Y por último voy a insertar una gráfica circular. Voy a hacer el mismo procedimiento, selecciono una casilla, me voy a insertar gráfico, selecciono la gráfica circular, voy a seleccionar esta en mi caso, y aquí con el botón derecho del mouse, seleccionar datos, agrego una nueva serie, le voy a poner aquí gráfica circular. En los valores de Y, en este caso, yo voy a seleccionar los porcentajes. Recordemos que las gráficas circulares suelen utilizarse con mayor medida para representar los porcentajes. Entonces, selecciono las frecuencias porcentuales. Ahí está. Me regreso y en los valores de X voy a seleccionar todos mis valores del 0 al 9. Me regreso y le voy a dar clic aquí en aceptar. Aquí ya tengo mi gráfica circular. La voy a hacer más grande para que vean y como pueden ver aparecen del lado derecho todos los valores que van del 0 al 9, que son los que tengo en mi tabla de frecuencias. Todavía está muy simple esta gráfica, perdón. Lo que voy a hacer es seleccionar otra opción, que es esta que yo tengo aquí con porcentaje, que es el diseño 6. Como pueden ver, me aparecen los porcentajes de manera redondeada. En el caso de las personas que dijeron que no tienen tenis, representa el 11%, que es lo que yo tengo acá en mi tabla de frecuencias. En el caso de las personas que dijeron que tienen un solo par de tenis, representa el 9%, y así con cada uno de los valores porcentuales. De esta forma, yo ya tengo aquí mis tres gráficos. Tengo los gráficos que les había mencionado en un video anterior, se utilizan con mayor frecuencia para los datos no agrupados. En este caso tengo mi gráfico de barras, mi gráfica lineal y mi gráfica circular. Lo que sigue ya es trabajo creativo de cada uno de ustedes para irle dando formato a cada uno de estos gráficos. Lo vamos a hacer de manera muy simple. Voy a seleccionar el gráfico de barras, botón derecho del mouse, y voy a seleccionar formato del área del gráfico. Y aquí es donde yo ya puedo empezar a jugar con la creatividad, ponerle línea, sombra, iluminado, etc. Entonces puedo ir seleccionando cada uno de estos elementos y le puedo ir poniendo un color diferente para que se vea más claro y sea más gráfico también, más visual. Como pueden ver, aquí ya tengo mis tres gráficas creadas y lo que sigue es trabajo creativo de cada uno de ustedes. Pueden diseñarlas de la manera en la que ustedes decidan, cambiarle el color, el formato, elegir alguna de las otras plantillas que tenemos acá. Depende de la creatividad y de lo que ustedes quieran dar a conocer. Por el momento sería todo y nos vemos en el siguiente video para explicarles cómo se realizan las tablas de frecuencias y los gráficos para datos agrupados puntualmente y para los datos agrupados en intervalos. Estén al pendiente de los siguientes videos y no olviden de darle like. Gracias.